Bueno, buen día para todos ahí del otro lado. Gracias por estar, gracias por sumarte a esta propuesta. Para los que no me conocen, mi nombre es Tomás Sedaro Costa y bueno, me quiero presentar un poquito lo que fue mi experiencia hasta este primer taller online grabado para que cuentes con él siempre que lo necesites. Te voy a estar compartiendo algunos puntos básicos, conceptos de donde te quiero compartir esta información y un kit básico pero poderoso y esencial de recetas para que puedas usar todos los días, em, que te va a servir para depurarte, para nutrirte, para gestionar tu salud a la hora de también algunos malestares. No estoy dando consejos médicos ni nada por el estilo, pero es una invitación a conectar con nuestra intuición, con nuestro cuerpo, que tiene su sabiduría ancestral, es una evolución de millones de años en este hermoso templo y tiene su gran sabiduría, como la tiene también nuestro corazón, que ya está comprobado que tiene un campo magnético 10 veces más amplio que el del cerebro. Se pueden medir la frecuencia de los pensamientos, se pueden medir los latidos. Entonces habla un poco de nuestra naturaleza energética y es algo que me gusta mucho vincular a los alimentos que también tienen su energía. Así que desde ese lugar te quiero compartir un poco mi experiencia. Yo empecé en el año 2014 estudiando una formación de auxiliar de cocina, aprendiendo algunas técnicas de cocina, empezando mi camino como gastronómico tal vez ahí, pero fue un primer año que no terminé conectando con seguir formándome de esa manera. Y al siguiente año ya tengo un hermano mayor también muy interiorizado en terapias naturales, en medicina china, también en pueblos originarios de la zona de Córdoba, que es muy rica. Y me dijo, fíjate un poco medicina china, busca un poco más algunas líneas alternativas a lo tradicional. Y me encontré con una mujer que enseñaba macrobiótica y que ella se curó el asma, una enfermedad en su momento diagnosticada clínicamente como crónica, y ella por su cuenta, aprendiendo este tipo de alimentación que está vinculado a una línea japonesa, milenaria, como son los orientales, logró curarse de ese diagnóstico crónico con una alimentación básicamente vegetal. Entonces ahí mi cabeza se abrió totalmente y dije, acá hay algo muy poderoso, muy potente y quiero saber más. Y bueno, fue un camino muy independiente al principio, ¿no? De los primeros años, de estar buscando por mi cuenta documentales, talleres grabados en YouTube. Hay muchísima información, grandes maestros que de forma gratuita comparten su conocimiento ahí, así que también muy agradecido a esas contribuciones. Pero bueno, básicamente al principio muy independiente, algún que otro taller de recetas veganas, pero como te digo, explorando un poco todo un mundo que no se hablaba en las noticias, no se sabía, no se comentaba y había que buscar e investigar un poco. Y así fui encontrándome con mucha información, con experiencias, con resultados muy poderosos, con técnicas muy simples. En ese camino llego al vegetarianismo, también desde un lado, desde una invitación desde el budismo, de un lugar desde la energía, desde un lugar de despertar un estado elevado de empatía y de misericordia, que también es energía, ¿no? Los estados emocionales, que después le voy a estar compartiendo algo también, que considero también forma de alimentarse, ¿no? Uno de nuestros cuerpos. Hoy nos vamos a dedicar más que nada al cuerpo físico y a la nutrición, pero bueno, les voy dando unas pistas de para dónde quiero ir profundizando en mis talleres y desde dónde me gusta compartir esta hermosa herramienta que es la alimentación a conciencia,
con conocimientos respaldados ya científicamente y también históricamente. Hay unos personajes que creo que conocen, que ahora les voy a comentar, que también ya hablaban de esto hace muchos años. Pero bueno, básicamente, como les decía, un camino de explorador, que también me gusta mucho investigar. Y en unas idas y vueltas llego a Córdoba, conozco la tradición comechingona de limpiezas de plantas, para desparasitación, para limpieza de órganos y toma de conciencia. En ese lapso vuelvo a comer carne, voy a más una dieta keto, se podría decir que se conoce hoy, alta en grasas y bueno, carne, carbohidratos, mucha papa, mucha carne, mucho huevo de gallina pastoril. Y no terminándome de hallar en esa corriente, en esa forma de vivir, seguí buscando un poco más y me recomendaron un espacio que se llama Espacio Depurativo de Néstor Palmetti en Villa de las Rosas. Me dieron la oportunidad de hacer una pasantía de 2 meses completo, estando en cocina, bueno, en distintas áreas del espacio, que hay muchas tareas, como voluntario y a la vez recibiendo los cursos de Néstor, que es un pionero en lo que es alimentación cruda y vegana en Argentina, de un espacio hermoso al pie del Champaquí, si no me equivoco, el Champaquí es. Y bueno, ahí recibí muchísima información, con mucho respaldo científico, con pruebas de hace años en los que se estaban teniendo resultados muy poderosos con la alimentación y con distintas terapias, sí, que se conocen como alternativas, pero en verdad a veces son las primeras, que se nos fue dejando atrás esa costumbre. Y bueno, una experiencia de 2 meses a base de crudo y veganismo. Todo crudo y vegetal, conociendo la fermentación vegetal, conociendo la deshidratación, ya tanto con deshidratadores solares como con hornos eléctricos, son como un hornito eléctrico, pero mantiene una temperatura constante de 42 grados a elección, que es donde logramos mantener el alimento en su máxima expresión de nutrientes, enzimas, solamente retirándole la humedad, preservando así el 100% de sus componentes nutritivos, medicinales. Y también es una opción para almacenar alimentos, si no me equivoco, por más de un año, pero un año por lo menos. Bueno, esa fue una grandísima experiencia, también ya contando con algunas terapias como terapia colónica, limpieza hepática, la verdad que un proceso muy poderoso, muy amoroso, un equipo de trabajo tienen ahí en el espacio depurativo que fue una gran oportunidad que me dio la vida estar ahí y estoy agradecido porque la verdad que me dio muchísimo. Y desde ahí sabía que quería eso, que para mí ese era mi camino, es lo que a mí me resonó, como les digo, el corazón sabe y a mí me resonó en el pecho que ese era lo que más iba con mi máxima evolución, con mi máxima expresión y salud, y nivel de energía y calidad de energía. Así todo, volví, no quedé siendo crudo y vegano desde ese año 2015. Sino que bueno, a lo que voy, es un proceso muy personal, muy íntimo, que uno va sintiendo, va, en mi caso, la mayoría de las veces que veo, que bueno, lo que fue la mayoría también de mi camino es una transición, no fue un cambio de un día de la noche a la mañana, como se dice, sino que fue paulatino, fue estar semanas más ordenado, menos ordenado, con algunas tendencias de querer como despedirme de algunas cosas y bueno, me lo permití, porque a veces lo que resistes, persistes, entonces permitirme darme los gustos y decir, bueno, yo ya sé que lo que quiero está allá, voy a sacarme estas ganas,
de comer estas cositas que ya sé conscientemente que no me están haciendo bien, pero bueno, hay una costumbre muy fuerte de muchos años. En mi caso eran 21, 22 años. Entonces, bueno, también permitirme esa transición, esa adaptación y ir escuchando cómo respondía mi cuerpo, también empezar a vincularme con mi cuerpo de una manera más íntima, de mayor presencia también a la hora de comer, presencia, agradecimiento, estar atento a cómo era mi digestión después de estar consumiendo, a cómo reaccionaba mi boca, a, a alimentos, la salivación, el nivel de energía, bueno, todos esos factores que hacen al bienestar y al estado de ánimo, se podría decir también. Y bueno, así seguí avanzando hasta poder ir puliéndome en lo que se llama veganismo, basado en plantas, que fue desde ese año 2000, como les digo, 2015, no la quiero hacer tan complicada, pero bueno, de 2015 más o menos hasta el día de hoy fue dejar de comer carnes, eh, paulatinamente ir dejando los lácteos también esos primeros años. Después, por último, dejé el huevo, que este último año, dos, tuve algunos momentos en los que tuve que aprender a decir, bueno, mejor hacer lo mejor que puedo que estar pasando hambre, que no estar teniendo con energía, porque bueno, la vida misma uno se organiza como puede, con el día a día, con lo laboral, con los procesos de uno y a veces ir al almacén y no había nada para veganos, así que resolver con huevos, con una tortilla de papa para zafar alguna juntada, no ir acomodándose en lo social, en la firmeza que tiene uno frente a sus convicciones, sobre lo que quiere transitar, sobre lo que cree que le hace bien, porque bueno, obviamente ser un vegano en el 2014 seguía siendo bastante raro. Eh, Así que bueno, todo un proceso en distintos niveles, así que básicamente es escucharse, confiar en uno, en lo que uno siente, escuchar su cuerpo, que tiene su sabiduría, como le decía al principio. Y bueno, terminando con esto de mi experiencia, finalmente en año de pandemia, primer año de pandemia, hago la formación de asesor en dietética y nutrición natural, entendiéndose dietética como estilo de vida, en el Instituto de Atena, con Juana Tucci, una persona con muchísima experiencia, actualizada y bueno, que también me dio mucho para estar acá compartiendo y empezando este camino, ¿no? También de asesorar y acompañar a personas en esta decisión tan esencial, diaria y poderosa como es la alimentación. Así que bueno, dicho esto sobre mi experiencia, vamos a empezar un poquito con la información que les quiero contar sobre algunas corrientes de pensamiento, algunas evidencias científicas. No voy a profundizar mucho, les quiero dar unos pantallazos para que ustedes de repente conozcan, tal vez ya conocen. Pero bueno, si les gusta pueden seguir profundizando. Ya saben que hoy en día en Internet está toda la información que queramos. Eh, Así que bueno, voy a empezar con eso. Bueno, siguiendo un poco con información, les voy a dar un poco un pantallazo para que los que les resuene más, tengan ganas de investigar, puedan profundizar. Hay muchísima información, yo solamente les quiero comentar un poquito. Cosas como historia de la alimentación, que a mí me sorprendió mucho y me encantó descubrir que grandes personas como Platón, Pitágoras, la dieta pitagórica era la dieta basada en plantas, que bueno, después pasó a llamarse vegetariana, vegana, hay toda una historia si quieren verla. Pero bueno, a lo que voy que grandes personas como Pitágoras, Platón, Da Vinci, los esenios, que fueron por algunos registros grandes compañeros de la maestría de Jesús, por ejemplo,
tenían una dieta basada en plantas. Y qué coincidencia, ¿no? Que estas grandes personas que fueron más que revolucionarios, fueron evolucionarios, establecieron formas de conocer el potencial humano, marcaron un antes y un después en el conocimiento del desarrollo humano, en el espíritu humano. Estas grandes personas, todos hablaban sobre la alimentación, también reconociendo el alma, la energía, y qué coincidencia que todos fueron grandes visionarios y creadores de su época, tanto de conocimiento como Da Vinci creando obras de arte, que hasta el día de hoy se estudian porque tenía componentes muy complejos, visionarios. Eh, Así que bueno, comentarles un poco eso si quieren investigar. Y avanzando un poco con esto de la información contundente desde donde les quiero compartir estas recetas, que vamos a ir avanzando hacia eso. También se estudia la anatomía, la forma del cuerpo humano. Les voy a dejar acá un cuadrito en que se van a comparar distintas formas, anatomías físicas, fisiológicas, tanto del cuerpo como las manos, la dentadura, el largo de los intestinos, eh, componentes en la saliva, los ácidos estomacales, distinguiéndose en distintos tipos de seres vivos y predominando en el humano una tendencia hacia lo vegetal, que nuestro cuerpo tiene una mayor potencia y excelencia con el mundo vegetal. Tanto una dentadura, que son mayoría molares, tenemos 4 colmillitos con una puntita que si vos te pones a pensar de dónde pongo yo no veo a nadie corriendo una vaca, por lo menos acá en Santa Fe, en Rosario, y arrancándola con las manos o con la boca, como hacen los carnívoros leones o pumas, si querés, en este país. Tampoco masticamos y troceamos y deglutamos el trozo, sino que armamos un bolo alimenticio bien ensalivado. Tenemos manos, gran complejitud que no vemos en otros seres vivos, más que tal vez algunos primos simios. Y un cuerpo erguido, toda una tendencia más recolectora. Eh, y con esto también, bueno, el largo del intestino es un gran factor. La tendencia al largo del intestino suele ser más vinculado a lo vegetal, a desarmar fibra. El del carnívoro es más corta, entras, se le saca todos los nutrientes con fuertes ácidos y sale. Y bueno, también este es un factor que se puede profundizar mucho más en lo científico. Yo les quiero dar, como les digo, un pantallazo, un disruptor para que digan, epa, tal vez nunca me lo cuestioné. Y es muy interesante, ¿no? A veces algunas preguntas son el puntapié a grandes cambios. Así que bueno, avanzando en estas comprobaciones científicas, también hay una cámara Kirlian, es una cámara que logra captar el campo energético de organismos vivos y también de alimentos. En este caso hay un documental que se los voy a estar dejando junto con otros documentales que se hacen fotos de alimentos en estado cocido, en estado crudo, también se los voy a estar dejando por acá para que vean un poco. Eh, También en orgánico, no orgánico, podríamos decir también agroecológico, más que orgánico, sin pesticidas, con un cultivo de forma natural, sin agroquímicos. Eh, y también estado crudo, cocido, carnes, vegetales. Muy interesante también ver el campo energético de estos alimentos porque también justamente en gran medida nos estamos alimentando de esa energía.
¿Qué más le quería decir de eso? Bueno, avanzando sobre estudios clínicos médicos, les quiero recomendar mucho Cambio Radical. Estuvo en Netflix mucho tiempo, hoy en día me parece que ya no está, se pueden encontrar tal vez en YouTube algunos videos más cortos. Eh, y What the Health, eh, otro documental que también se los voy a dejar para que puedan estar viendo. El cambio radical es más una base de estudios sobre deportistas de elite. Hoy en día tenemos grandes campeones del mundo en deportes de resistencia, en tenis, en Fórmula 1, en todo tipo de disciplinas y personas que se han destacado en estas disciplinas a clase mundial, teniendo una base de alimentación basada en plantas, destacando la gran mayoría, por lo que yo vi, en una pronta recuperación y un gran estado de energía. Y por último, lo que les quiero resaltar sobre los estudios médicos más recientes también son los probióticos. Los probióticos se están estudiando mucho porque se ha descubierto, se está volviendo a descubrir, a hablar sobre la conexión neuronal que hay en los intestinos, muy similar a la del cerebro. Qué loco, ¿no? Que estos malestares, ¿no?, que llamamos intuitivos se sientan en la panza, los nervios, todas estas cuestiones. Pero bueno, ¿cómo se vincula el estado de la flora intestinal en estos intestinos a ciertos trastornos como déficit de atención, más graves como Alzheimer, como autismos? Se están tratando y teniendo grandes resultados con probióticos. Probióticos es un alimento, hay de todo, no hay suplementos ya más procesados, pero se puede conseguir haciendo nuestras propias recetas de fermentados, como es un chucrut que les voy a compartir. Básicamente, probióticos pro vida. Los probióticos son comunidades de cepas bacterianas simbióticas. Simbiosis, relación de beneficio mutuo entre dos organismos vivos. Y estos probióticos se están demostrando tener un resultado muy, muy poderoso en reparación de las paredes intestinales, en digestión de los alimentos, capacidad de digestión. También en la regulación de parasitosis y generando un equilibrio también emocional. Esto es lo más asombroso también que les digo, vinculado a estos trastornos cognitivos. Y a nivel físico también se puede empezar a ver en la piel, en la brillosidad de la piel, del pelo, la dureza de las uñas, el estado de ánimo también, como les digo. Bueno, hay que estar conectado a uno presente, pero cuando empezamos a incursionar en los probióticos es todo un mundo de por sí, uno de los probióticos, que bueno, yo les quiero presentar y les quiero compartir una receta para que puedan acompañar sus comidas. Es como un picle para unas picaditas, para acompañar ensaladas, para empezar antes de una comida, unos bocados de chucrut prepara nuestro sistema digestivo para empezar a digerir. Con la ayuda de todos estos probióticos, de todas estas comunidades bacterianas que entran como soldaditos a cambio de comidita que nosotros comemos, alcalina, con fibra, oxigenada, vegetal. Hacemos un intercambio de roles, ellos nos ayudan un montón en lo que es la flora intestinal con todos estos beneficios que les comento y nosotros lo mantenemos vivo con el tipo de alimentación que le otorgamos. Bueno, pantallazo. Investiguen lo que más les resuene. Yo les abrí la puertita nomás. Pueden entrar, ir a fondo o bueno, hasta donde puedan. Al ritmo que lo vayan sintiendo. Como les digo, es un proceso muy personal. Eh, lo importante es escucharse y un día a la vez, respetarse las transiciones, los procesos y también a veces ir asimilando también como la comida de a poquito la información que también es
ese alimento. Así que bueno, vamos con lo que estamos buscando, unas buenas recetas para acompañar todos nuestros días y que, bueno, nos abra un nuevo mundo de posibilidades en la cocina, en nuestra salud, eh, más que nada en nuestro nivel de energía quiero compartir yo, porque yo creo que esta alimentación potencia mucho la frecuencia de nuestra energía, la calidad de nuestra energía, y esta calidad de nuestra energía hace a que nosotros tengamos un mayor potencial de percepción, de sensibilidad energética hacia la vida y un estado de ánimo armonioso, eh, con mucha energía fotónica, como ven, es la energía que se ve en la cámara Kirlian que les mostraba. Básicamente son los vegetales, las plantas transformando la energía del sol en alimento. Entonces, imagínense esa calidad, esa cantidad de energía adentro nuestro, para los que somos más esotéricos, en nuestro aura, en nuestro campo energético, cómo lo potencian esos alimentos. Así que bueno, vamos con las recetas a fondo. Espero que les gusten mucho y me parece que les van a servir un montón. Así que espérenme ahí del otro lado que ya voy. Bueno, vamos con la primera receta. Van a ver que corto de arriba abajo la naranja, o sea, desde donde sería el tallo. La corto en cuartos y la pelo. Sale algunas naranjas más fácil que otras, pero generalmente se puede pelar como les muestro, totalmente la piel. Si no, bueno, lo pelan con cuchillo. Sigo con la zanahoria, la corto en pedazos pequeños para ayudar a la licuadora y no forzarla tanto. Sigo con limón, el mismo procedimiento con los cítricos. Quito la cáscara, sale la pulpa entera. Y voy con un pedazo de jengibre. Esto puede ser más a gusto. Me quedó bastante picantito con un dedo de jengibre, digamos, de ancho. Y bueno, la idea de este jugo es aportar mucha alcalinidad. Nosotros tenemos un pH alcalino por encima del 7,5, más o menos. Las frutas y verduras crudas tienen un alto potencial alcalino, y en un cuerpo alcalino y oxigenado como están las frutas y las verduras, con todos sus jugos, que también es como comer agua, en cierta manera, eh, potencian totalmente nuestro organismo, alcalinizándolo, oxigenándolo. Funciona como se podría decir un detergente excelente para barrer toxinas de nuestro intestino, y en nuestros distintos órganos. Podemos empezar a notar mayor ritmo de ir al baño, tanto orina como ir de cuerpo. Nada de salir corriendo, pero sí podemos notar en el ritmo si tenemos menos o más frecuencia, empezar a sentir eso en el aliento. El cuerpo empieza a depurarse por todos sus poros, sus medios, y es una excelente señal. No, no hay que temerle a esto. Es una limpieza suave de primer nivel, podríamos decir. Y es algo que uno puede ir midiéndose y hacer una semana más intensa. De esta botella que les muestro es de 1 litro. Les puede rendir de 4 o 5 días en la heladera perfectamente, y después, según la dejan afuera, más tiempo o menos tiempo con estos calores o temperatura ambiente. Dependiendo de esos factores va a ser la duración del jugo, pero bueno, manteniéndolo en la heladera más que nada va a ser 4 o 5 días en excelente estado. Como les mostraba recién, el filtro de tela, que es el que uso para filtrar toda la fibra y que pase todo el contenido de la pulpa de los vegetales. Eso se puede usar también para budines, para una preparación dulce, tal vez como un carrot cake, en sentido de que tiene naranja, jengibre. Se puede agregar algún budín. Ya iremos sumando algunas recetas de ese tipo. Bueno, finalmente, botella de vidrio para que no contamine nuestro jugo.
y ya lo tenemos listo, ya preparado para servirnos un vasito todos los días, no tener que ponernos a hacerlo todos los días y ahorrarnos tiempo y empezar bien el día. Vamos con la segunda receta de jugo. Vamos a ir con manzana verde, que es más ácida, tiene menos índice de azúcares que la roja, más recomendado para diabéticos. También vamos a usar el otro medio limón que nos quedó. Repetimos pelar el gajo, sale entero con semilla y todo. La semilla también tiene sus beneficios. Ahí le voy a ir dejando receta proporcional general de estos jugos. Usé medio pepino en este caso, que era bastante grande. Y en este caso, espinaca. Espinaca tiene clorofila. Es como es la sangre para nosotros, la clorofila es para las plantas. Y tiene una composición muy parecida a la nuestra, lo cual tiene un impacto muy beneficioso en nuestro torrente sanguíneo. Bueno, agua, terminamos todo, licuamos, bastante bien alrededor de común. Básicamente estoy usando unos 750 mililitros de agua. Y lo que estoy mostrando también es esta técnica de licuar y filtrar con el filtro de tela. Mayoritariamente recomiendo que sea con manzanas, cítricos y empezar a jugar con apio, con algunos otros ingredientes. No les recomiendo banana y pera porque se vuelve mucho más difícil de filtrar, pero se puede probar con frutilla, con arándanos. También invitarlos a jugar un poco, es muy parecido a un laboratorio en la cocina, y cuando encontramos estas técnicas nuevas de cocina también se abre todo un nuevo mundo para explorar. Así que los invito a que prueben, a que jueguen con los ingredientes, teniendo en cuenta lo que les digo de la pera y la banana, porque no van a poder filtrarlo bien. Si quieren prueben también. Es parte del proceso. Bueno, como ven, ajusto bien el elástico. Tiene esta particularidad este filtro, lo suelo conseguir en dietéticas. Giro, aprieto. Hacerlo bien, sacarle todo el jugo a la pulpa. Aprovechamos bien todo. Bueno, de nuevo les muestro cómo quedó la pulpa. Esta quedó un poco más desarmadita con el pepino. Es más que nada agua el pepino. Así que quedó un poquito más dispersa. También se le puede buscar la vuelta para aprovechar esas pulpas o al compost o alguna plantita. Repetimos el proceso. Botella de vidrio, embudito, jarra, los aliados para armar nuestros juguitos de cada semana. Y así queda nuestra segunda receta para acompañarnos día a día, llena de vitaminas. Excelente. Empezamos con la tercera receta. Por lo cual en este caso es solo hidratación, porque la semilla está partida, no teniendo la posibilidad de germinar. Solamente hidratar, hacerla más procesable, licuable y removerle la capa de antinutrientes. Y así con el girasol, la almendra, el sésamo y el maní, como les comentaba, que se puede hacer leche vegetal. Así que ahora con esas nueces hidratadas, que de 3/4 de taza se vuelve una taza, aumentan de tamaño por esa hidratación, esa absorción de agua. Misma técnica, licuamos, vamos a usar también la jarra y el filtro de tela, así como con la almendra y las otras semillas que le contaba. Tienen obviamente su particularidad de gusto, como se sienten, como la conocemos todos, generalmente secas, tiene esa predominancia, tal vez un poco más cremosa a la hora de hacer la leche. Pero bueno, misma técnica, filtro de tela, ajustamos el filtro de tela a la jarra, que esa es parte de la técnica para que no se nos escape el filtro y tenerlo también un poco con la mano. Esta vez tuve que buscarle un poquito más la vuelta, que vaya decantando. Es cuestión de práctica, que bueno, se despegue un poco también de las paredes de la jarra y encontrarle
la técnica cada uno, pero básicamente ajustar a la jarra con el elástico, enroscar, enrolar en los dedos y girar y apretar. Esta leche la voy a usar para un licuado bien cargadito. Yo lo suelo usar para antes o después de entrenar, según cómo viene el día. Pero lo uso como cualquier leche vegetal en cualquier preparación. Si quiero hacer un puré, si quiero lo que fuere. Como se usa leche en recetas tradicionales, en budines, lo uso también con la leche vegetal. Y en este caso también nos va a quedar un remanente que podemos aprovechar para preparaciones tal vez más dulces, un pesto, con un sabor más suave de la nuez. Y ahora con esta leche de nuez vamos a hacer un batido bien cargado, con muchos nutrientes y con algunos super alimentos que se llaman, algunos alimentos que son muy concentrados en nutrientes, como en este caso voy a usar la maca. Yo también podría considerar a la algarroba como un alimento bastante particular que aporta mucha energía y muchos nutrientes. Ahí agrego una banana, leche vegetal, semilla de chía con muchas grasas saludables, fibra soluble, proteínas. Ahí está la harina de algarroba, que parece como un cacao en polvo. Creo que a diferencia del cacao en polvo, que es más bien amargo, la algarroba tiene un dulzor natural. También aporta mucha energía. Y ahí le estoy mostrando la maca, también muy beneficiosa, tiene propiedades para el estrés, para la fatiga, para el fortalecimiento de huesos y cabello, y muy recomendada también para mujeres con respecto a regulador hormonal, y a los ciclos menstruales. Así que ahí batimos bien, que se rompan bien las semillas de chía y tenemos un batido bien cargadito, para antes o después de un entrenamiento, una actividad física intensa o como una merienda que ya con un buen vaso nos va a saciar un montón y nos va a dar un montón de nutrientes. Y bueno, para finalizar esta primera experiencia de taller online, les quiero compartir esta receta que me encanta, que me resulta súper práctica y súper funcional. También para los que tienen mucho desgaste físico, tal vez con entrenamientos, con deportes, para los que no tienen tanto tiempo. eh, Estas bolitas de frutos secos, como les voy a estar mostrando, son súper llenadoras, muy nutritivas. Los dátiles aportan mucho hierro, un sabor también muy lindo, muy bueno, para darnos un gustito dulce también, para quienes disfrutamos de darnos un gustito dulce tal vez después de almorzar o de cenar. Esta también nos cumple ese deseo. Ahí les estoy mostrando cómo voy descarozando fácilmente los dátiles, que tienen un pequeño carozo en el medio. Pueden hacerlo con las manos o con ayuda de un cuchillito, como les muestro. Ahí les estoy mostrando la harina de maní que le hice en la licuadora. La licuadora es una gran aliada para hacer harina de semillas y de frutos secos. Hay que tener cuidado de no procesar de más. Cuando vemos que ya se empieza a compactar, ahí paramos, porque si no se va a tender más a hacer una manteca vegetal. Y también tengo higos deshidratados que me encanta el sabor, también son muy saludables y aportan un gran gusto. Y empiezo a cortar en tiritas, lo más finitas posible, porque voy a querer hacer como una masa, podríamos decir, una mezcla bien homogénea entre los tres ingredientes. Desparramo bien las tiritas para que después a la hora de mezclar ya estén bien dispersas. Esta receta van a ver que es muy fácil de hacer y muy práctica, porque puedes guardarte unas 4 en un tapercito si es que salís temprano en la mañana y volvés tarde. Tu casa con dos bolitas, como postre después de un almuerzo, como media mañana, como pre o post entreno, son maravillosas, aportan mucha energía,
muchos nutrientes, saciedad. La verdad que es una receta muy funcional. Con los higos hago lo mismo. Le saqué un poco el cabito que le sobra, que a veces queda un poquito más durito y tal vez no es la textura que más buscamos. Así que fácilmente le sacas el cabito que tiene en la punta y empezamos con las tiritas. Esto lo podemos hacer también con, bueno, como les comentaba, haciendo harina de almendras, de nueces, de girasol y también con distintos frutos secos como la ciruela, la pasa de uva, más bien esos frutos que quedan más pastosos y desarmables, que tal vez una pera que queda más dura, la pera deshidratada. Ahí le agrego un poco de coco rallado, también un ingrediente que me gusta mucho, muy saludable con sus grasas, aportando una textura y sabor. Y ahí le voy a agregar pasta de maní. Lo que va a hacer la pasta de maní es ayudarme a unificar esta mezcla, amalgamarla un poco más y seguir aportando sabor y textura. Un poco de cremosidad también ahí, de una pasta de maní más bien cremosa, bien aceitosa. Ahí podemos ver las grasas saludables que nos va a aportar. Hacemos una mezcladita, siempre viene bien para que se unifique la mezcla. Ahí vemos un poco la textura que estamos necesitando. Y ahí vamos agregando un poco de pasta de maní. Yo agrego unas 6 cucharaditas al final. Si les cuesta un poquito más amalgamarlo, unificar esa mezcla, que ahora van a ver cómo queda la masa, pueden agregar 1 o 2 cucharaditas más. Y bueno, vamos llegando al final de este lindo taller. La verdad que disfruté mucho hacerlo. Poder compartirlo para mí es una alegría muy grande. Gracias por estar del otro lado, por confiar en esta propuesta. Espero que te dé mucho, que te sirva para tu día a día, que te potencie. Si le das tiempo, si le das constancia, yo sé que vas a tener buenos resultados. También mismo con los jugos que te mostraba al principio, que aportan muchas vitaminas, muchos nutrientes de fácil asimilación, como jugo filtrado. También nos acompañan en la depuración, en la eliminación de toxinas. Para los que quieren bajar de peso va a ser un gran aliado. Y bueno, todas las recetas son prácticas, son funcionales y son para el día a día. La idea es que las puedan ir incorporando, como les decía también al principio del taller. Es un proceso personal, día a día, lo mejor que puedan cada día. Ya es un montón. Y bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Los espero en la próxima experiencia. Y bueno, les sigo contando cómo termina esto. Ahí unifiqué un poco todos los ingredientes, empecé a amasar y esta técnica me sirvió mucho, fue la de puño cerrado y prensar hacia abajo. También te puede servir como una masa de tarta fría. En un molde prensás hacia abajo así, esa mezcla, y te queda como base de un tartín, digamos, torta fría, como más te guste llamarlo, aportando una textura crocante. Esto lo podemos mantener tanto fuera de la heladera como adentro. Adentro de la heladera evitamos cualquier margen de riesgo de que se pueda echar a perder, que es muy bajo porque son frutos deshidratados. Pero bueno, hay tal vez humedad ambiente que puede incidir en eso y también le va a quitar textura al maní humedeciéndose. Si lo tenemos en la heladera se va a mantener más compacta la mezcla, que ahora la vamos a hacer bolitas, que van a quedar más resistentes las bolitas y con más textura el maní. Ahí empiezo a formar las bolitas, es más prensado que darle vueltas para que se compacte bien. Le damos formita y lo voy a rebozar en este caso con coco. En esta receta también podríamos haber usado en la mezcla cacao en polvo, podríamos haber usado también mismo la maca o la harina de algarroba.
Anímense a jugar con ingredientes, anímense a probar. La invitación es un poco eso también, que conozcan técnicas nuevas y recetas para que puedan explorar y buscarle mayor gusto y conveniencia. Así que ahí rebocé la primera con coco y esta la voy a dejar sin rebozador para que vean cómo queda. También queda atractiva, queda bonita, pero más que nada queda rica y es súper nutritiva. Y para el día a día, dos bolitas y seguís tu día súper potente. Y ahí quedaron. Espero que disfruten muchísimo estas recetas, que les sirvan para, para tener un estado de energía óptimo y, y bueno, que puedan seguir explorando en este camino de alimentación saludable, alimentación consciente, que es lo que forma nuestro cuerpo, nuestro nivel de energía y la que nos va a permitir tener cada vez más una percepción más clara y sana de la realidad.